Vamos a compartir un tema que le pusimos el libre albedrío. El libre albedrío, como tal, así ese término literal no está en la palabra, pero en el idioma español se entiende que el libre albedrío es la libertad de escoger hacer la voluntad de Dios o no. Es un tema que se malinterpreta muchas veces y lo vamos a compartir para que la palabra se revele en nosotros. Nosotros tenemos que entender el plan de Dios para nosotros, para la humanidad, para sus hijos. El plan de Dios desde el principio hasta el final, como una columna vertebral. Cuando yo logro entender eso, entonces cualquier parte que yo lea de la palabra se acomoda bien, ninguna parte contradice a otra, todo es un orden perfecto, pero tengo que entender esa columna vertebral. Este tema nos va a ayudar a entender un poco más, porque hay veces se entiende de una manera incorrecta. A entender la voluntad de Dios y hasta dónde el Señor interviene en la creación el día de hoy. Por ejemplo, escuchamos muchas frases. La mayoría de estas frases, depende como lo digan, que casi siempre son incorrectas. Y las escuchamos todos los días. Y nos suenan bien, inclusive tal vez las repetimos nosotros. Por ejemplo, Dios no lo abandona a uno. Dios tiene el control de todo. Cuando hay una persona enferma, alguna enfermedad terminal, una cuestión así, decimos, Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué permite tal cosa, tal desgracia, que se muera gente en un derrumbe de estos que se lleva a varias casas y pasa una desgracia. Entonces, Dios sabe por qué permite estas cosas, dice la gente. Dios tiene un propósito para todo lo que sucede, decimos, pero Dios tiene un propósito para su palabra, para su voluntad, no para todo. La mayoría de estas frases son incorrectas. También los hijos de Dios utilizamos, Dios, hay veces, o Dios no escucha mis oraciones. Como que si Dios a ratos fuera sordo o estuviera ocupado en otra cosa, entonces no me escucha. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Eso no es correcto. ¿Por qué yo le predico a alguna gente, hay veces le predico a bastante gente y no se convierten? O sea, el milagro de la conversión en los corazones es del Espíritu Santo. Él es el que hace el milagro, no soy yo. ¿Por qué Dios no me sana? Tal vez alguna dolencia que tengo años, ¿y por qué Dios no me sana? Y también hay veces, qué difícil ser cristiano. Son cuestiones que utilizamos los hijos de Dios, pero tenemos que analizar la voluntad del Señor. Entonces vamos a ver en su palabra cómo funciona el libre albedrío y hasta cuánto el Señor interviene en su creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó mejor que cualquier computadora. Ahora hay películas de ciencia ficción donde, según ellos, hay computadoras que superan al hombre. Eso no es cierto. Somos superiores a cualquier máquina, somos superiores a todos los animales, aunque a veces nos asombramos por algunas cualidades que tienen algunos animales, pero el hombre es superior a todos los animales y a todas las plantas. Somos superiores a todas las cosas creadas. Dios hizo una obra maestra en nosotros. Por ejemplo, en el plano físico, Dios le puso al hombre órganos, nervios, músculos, huesos, líquidos, neuronas, sistema respiratorio, digestivo, sistema sanguíneo. El que estudia un poco de esto se da cuenta de la perfección en cada detalle del ser humano, en todas estas cosas. En el plano del alma, el Señor nos diseñó con inteligencia, porque Él necesitaba que el hombre tenga inteligencia para que comprenda su voluntad, para que hagamos su voluntad y obtengamos lo mejor para nosotros. También nos puso emociones, porque Él necesita que tengamos emociones. Él necesita que nosotros le adoremos a Él. Necesita que lo amemos a Él
y amemos a la iglesia, amemos a todos nuestros hermanos y a toda la humanidad, digamos. Tenemos que aprender a amar a pesar de todo. También necesita dentro de las emociones, y Él lo hizo así, que fuéramos sumisos, que siempre entendamos que hay una fuerza superior. Lo que pasa es que todas estas cosas mal usadas, la inteligencia se usa para otras cosas, las emociones se usan para otras cosas que no es para el plan del Señor. La sumisión, ahora se adora cualquier cosa. En el alma está la voluntad. La voluntad es el libre albedrío. Para escoger hacer la voluntad de Dios o no, ese es el libre albedrío. La voluntad nos ayuda a usar nuestra inteligencia y nuestras emociones de una manera correcta o incorrecta. También en el plano espiritual, que es aparte del alma, el Señor diseñó un lugar en el ser humano para poner su Espíritu Santo para sus hijos, que era lo que Él quería obtener de la creación. Ese es como el centro de control que mueve todo. De acuerdo a lo que tenemos, al espíritu que hay en nosotros, así se mueve nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras emociones. Deuteronomio 30, versos 14 hasta el 20, amén. Aquí nos habla del libre albedrío. Dice la palabra: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella. No solo eso, sino que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de sus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar a ellos. Entonces, el Señor pone dos opciones: la vida y la muerte, el bien y el mal. Y es la palabra del Señor la que dice esto. Antes de ir al libre albedrío en el hombre, nada más para que entendamos, los ángeles tuvieron libre albedrío cuando el Señor los creó. Los ángeles fueron creados con libre albedrío. Son seres espirituales, pero cuando cayó el ángel de luz y se convirtió en el diablo, él arrastró legiones de ángeles que se convirtieron en legiones de demonios. Ellos ya no tuvieron más oportunidad. Entonces, en este momento ya el libre albedrío para los ángeles pasó. Ahora están los siervos del Señor, los ángeles como Miguel, por ejemplo, que nos habla la Escritura, y los ángeles caídos, que ahora son los demonios, el diablo y sus demonios. Los ángeles que sirven al Señor no son hijos, son servidores del Señor. Ahora sí, aquí tenemos en Génesis 1:31. El Señor creó, ahí si leemos en Génesis, en 6 días el Señor hizo su creación. Un día hizo una cosa, el otro otra, el otro otra. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ese fue el último día de la creación.
pero ya culminó la creación y dice, y aquí que era bueno, todo lo que había hecho era bueno. O sea, todo era bueno. Ahora, entonces se pone uno a pensar, en ese momento específico ahí existían huracanes, existían terremotos, tormentas, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, erupciones de volcanes. Había enfermedad en el hombre, cáncer, digamos, había células alteradas con cáncer en el hombre o con otra enfermedad. No, porque todo era bueno. Todo era bueno, el Señor lo vio y todo era bueno. Vayamos al libro de Génesis, busquemos en el capítulo 3. Vamos a leer del 17 al 19. Bueno, antes de leer esto, el hombre, el Señor le puso el árbol de la vida, el árbol del bien. Estaba en medio del huerto. Si uno lee en las Escrituras, ahí viene. Pero también puso el árbol del conocimiento del bien y el mal, que en realidad es el árbol malo, porque Dios le dijo, no comeréis de él. Entonces, si yo escojo comer de ahí, estoy escogiendo la muerte. Pero si escojo del otro, escojo la vida. Resulta que el hombre escogió mal, todos lo sabemos. En Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita, repito, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí entró la maldición no solo al ser humano, sino a la creación. De ahí en adelante se empezó a ver ya la alteración. Cuando el hombre decidió obedecer a la serpiente en relación que dijo, coma del mal, coma de la muerte, y le obedecimos, entonces el hombre le entregó el poder legal que el Señor le había otorgado a él, porque si leemos antes, decía que al hombre lo puso a señorear sobre toda la creación, pero en ese momento el hombre puso un señor por encima de él. Entonces le entregó un poder legal al diablo, al enemigo. Por algo Jesús le decía, ahí viene el príncipe de este mundo. A eso le conocemos como el pecado original. Podemos entender cuando se habla del pecado original. Pero también dice la palabra en Romanos que el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la muerte. Y la muerte pasó, la muerte y el pecado pasaron a todos los hombres, porque todos pecaron. Al tener ya el señorío del diablo sobre nosotros, entonces todos pecamos. ¿Pecamos cuánto? ¿Cuándo? Todos los días. Día a día empezamos a pecar. Entonces, eso le llamamos, bueno, es el pecado cotidiano personal de cada uno de nosotros. No es el pecado original, pero es derivación del pecado original. Entonces, ese poder hizo que el diablo tomara ese control que el Señor diseñó en nosotros para que controlara nuestra alma. El diablo se hizo cargo de ese control, de ese centro de control que tenemos cada uno de nosotros. Entonces la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces empezamos a ver desde ahí, ya con ejemplos, en Caín y Abel, cómo el pecado provocó la muerte. También en el diluvio, en el tiempo del diluvio, dice la palabra que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del hombre, del alma de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque ya éramos esclavos del pecado y del enemigo. Ahora sí, para entender
el tema, tenemos también que tener claro atributos de Dios, que son muchos, pero vamos a nombrar tres. El primero es que Dios es amor. Él es amor. Dios es misericordioso, pero si nos quedamos solo en eso, entonces podemos pensar eso. Dios tiene control de todo. Dios tiene un propósito para todas las cosas malas que me suceden, porque Él es amor. Pero hay otro atributo que no lo puedo apartar, que es que Dios es justicia. Y el mismo Dios declaró desde el principio que la paga del pecado, se lo dijo a Adán y Eva, era muerte. Y Él es justo y Él va a cumplir su palabra, la justicia. Dios es justo. Vayamos al libro de Jeremías. El otro atributo también es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, si Él dijo, Él va a hacer. Todo lo que está en su palabra se va a cumplir. Y entonces Dios es amor, pero Dios es justicia también. Una parte de la palabra dice, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 18. Vamos a leer del 7 al 10. Tenemos que tener en cuenta que Dios no cambia. Dios no cambia ni contradice su palabra en ninguna parte. Jeremías 18, del 7 al 10. Amén. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí hay que entender la palabra arrepentir. No quiere decir que Dios cambie de opinión. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Dios no cambia. Ahí mismo en Jeremías, busquemos el capítulo 31. Jeremías 31, vamos a leer del verso 2 y 3, vamos a leer. Dice la palabra, amén. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de su reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor en muchas ocasiones, Él es justo y va a hacer justicia, pero en muchas ocasiones Él prolonga su misericordia para dar oportunidad. Él no va a cambiar y va a cumplir lo que Él ha dicho. Si una persona se mantiene en pecado, va a recibir la justicia del pecado. Si una persona se arrepiente y en su libre albedrío escoge hacer la voluntad del Señor, va a recibir la vida. El Señor en ocasiones retarda por su amor, retarda su justicia, por medio de su misericordia. También busquemos el libro de Job, del 9 al 12, Job 1 del 9 al 12. Lo vamos a leer para entender una cosa también, que tiene que quedar bien claro. Dios no forza a nadie a hacer su voluntad. Dios no forza a nadie a ser su hijo. Y tampoco Dios compra la voluntad de nadie. Si nosotros escuchamos, hay veces, inclusive hijos de Dios diciendo, es que voy a pactar con el Señor. Yo hago tal cosa para que Él me dé tal cosa. El Señor no pacta. El Señor tiene establecida su palabra. El Señor, no compra el que yo haga su voluntad de ninguna manera con cosas materiales. Él no la compra. Veámoslo aquí esto en Job. Vamos a leer del 9 al 12 en capítulo 1. Aquí, Job era una persona que había escogido utilizar bien el libre albedrío. Entonces Job escuchaba al Señor y se sometía a Él y andaba en su voluntad.
Job tenía muchas posesiones, tenía familia grande, no porque el Señor le regalara, porque dice que el Señor bendecía el trabajo de sus manos. Igual que a Abraham y a muchos, el Señor bendijo el trabajo de sus manos. El Señor no estaba comprando. Y entonces aquí viene Satanás como poniendo a prueba a Dios y le dice, es que usted está comprando a Job. Eso es lo que vamos a ver aquí. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, ¿acaso el temor de Job es sin ninguna intención, sin ningún interés? Es lo que está diciendo. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Se lo entregó al enemigo para probar el corazón. Solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás de delante de Jehová y fue a hacerle daño a Job. Ahí sigue uno leyendo la historia de todas las calamidades que le vinieron a Job. Sin embargo, ahí mismo en el versículo 20, del 20 al 22, dice Job. Entonces Job se levantó y rasgó así que había perdido todo, así que había perdido la familia, sus posesiones y todo. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aún así logró que el corazón de Job se apartara de utilizar bien el libre albedrío y de andar en la voluntad del Señor. Todavía podemos leer esto también en el capítulo 19, ahí mismo en Job 19, porque después el diablo empezó ya a tocarlo a él y a quitarle su salud y lo enfermó de una manera. En el capítulo 19, ahí mismo en Job, todavía vemos la posición de Job. En el 19, 25 al 27 dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aún en su salud, Job siguió adorando al Señor, porque él estaba buscando la vida. Él entendía bien qué era la vida. Recordemos entonces, hay veces piensa uno, o inclusive el Salmo 73 habla mucho de por qué muchas personas que no buscan al Señor les va bien en muchas cosas materiales y se dan un montón de lujos y mucha gente a veces se pone celosa y dice, pero qué raro, yo soy hijo de Dios y ¿por qué a aquel le va bien y a mí no tanto? Recordemos que el Señor hace salir el sol y manda la lluvia sobre buenos y malos y el Señor no compra la voluntad de nadie. Vayamos de nuevo al libro de Deuteronomio, el quinto de la Biblia. Deuteronomio 8. En el libro de Deuteronomio, en el 8 vamos a leer del 1 al 10. Amén. Dice la palabra, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Las figuras que nos habla aquí la palabra es Jesús en nuestra vida. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí está hablando, inclusive, una profecía de Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios. Entonces, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti en 40 años. Y no era que eran de las mejores marcas. Ni el pie se te hinchó, se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Eso es para nosotros. En la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados. Tierra de olivos y de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí el Señor usa muchas figuras de cosas materiales para que entendamos, pero de lo que nos está hablando es de la vida eterna. Nosotros estamos en esta posición, andamos en el desierto. Nosotros fuimos libertados del pecado por medio de Jesús, igual que ellos fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Pero en el desierto el Señor proveyó protección con la nube, calor en la noche y luz para guiarlos. Les proveyó agua donde no había agua, les proveyó pan. Igual estamos nosotros. Sin embargo, mientras estemos en la carne, vamos a andar todavía en el desierto hasta llegar a obtener lo perfecto, que es el simbolismo que el Señor nos trata de esta tierra tan buena, que es ya cuando estemos en su presencia. Aquí podemos ver en esta palabra en 2 de Corintios que Pablo nos dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Mientras estemos nosotros en la humanidad, recordemos, el diablo engaña, miente, manipula. Él trata de matarnos, de mantenernos en muerte, porque mientras no vayamos al Señor, el diablo nos mantiene en muerte. Él nos engaña por medio de nuestros sentidos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, o sea, por medio de nuestra alma. Y eso pasa desde niños. Desde niños estamos en su territorio y Él nos esclaviza. Él utiliza el mundo. Él utiliza pensamientos en nuestra mente. Y utiliza también, Él va formando en nosotros una debilidad que la palabra la llama concupiscencia. Una debilidad nuestra hacia algún pecado. Yo puedo tener una debilidad hacia tal pecado y otra persona hacia otro pecado. Cada uno tiene su propia debilidad, su propia concupiscencia. Entonces, Él utiliza eso como un aliado dentro de nosotros para llevarnos a utilizar mal el libre albedrío. En el libro de 1 de Corintios, no lo busquemos, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos, cuando viene la tentación, en un momento estamos en una posición donde todavía tenemos que escoger la vida o escoger la muerte. En ese momento, el Señor nos está diciendo que la tentación no es algo de una fuerza sobrenatural que nos domina involuntariamente, no. Toda tentación es humana, son debilidades humanas. Y nosotros podemos llegar a tener el dominio sobre las tentaciones. ¿Cómo funciona esto? En el libro de Hebreos la palabra nos dice:
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús tenía libre albedrío. Él pudo escoger salirse de la voluntad del Señor. Él no estuvo obligado a cumplir la voluntad del Señor, pero Él escogió siempre la vida. Él utilizó bien el libre albedrío durante sus 33 años de vida. Siempre escogió utilizar bien el libre albedrío. Antes lo leyeron en la cena que dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El mismo Jesús tuvo que rogar mucho, hasta con lágrimas, fortaleza en el Señor para mantenerse firme y escoger la vida siempre. En el libro de Colosenses 2, del 14 al 15, cuando Jesús fue a la cruz, Él recibió enfermedades físicas, pero de todos los azotes y maltratos que recibió. Esa enfermedad vino de afuera, no salió de adentro de Él, porque Él era bueno. Él fue a la cruz y Él venció hasta el último momento. Él fue tentado, aún en la cruz fue tentado. Él venció la tentación. Él venció el pecado. Por consecuencia, venció el resultado del pecado, que es la muerte. Venció al enemigo que no lo pudo hacer caer. Él venció los principados y potestades, los venció todos. Entonces, Él es victorioso. En Colosenses 2, 14, 15 dice, ¿qué pasó ahí? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él en la cruz, al morir, Él triunfó. Por eso la muerte no lo pudo retener. La paga del pecado es muerte, no tenía pecado propio, la muerte no lo pudo retener. Pero no solo venció para sí, sino para todos los que creen en su nombre y lo hacen su Señor. Porque en esa victoria, cuando participamos de ella, el Señor nos libra de la esclavitud del pecado, de esa esclavitud que hablamos antes, de ese centro de control que gobierna nuestra vida cuando estamos sin el Señor. Él nos libra. Entonces, si volvemos a la escritura de Corintios que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Entonces, cuando yo llego al umbral, cuando voy a entrar a una casa como al corredor, digamos, al corredor del pecado, en ese momento yo tengo dos caminos. En ese momento, en un hijo de Dios, si aprovecha su libertad, puede escoger hacer la voluntad de Dios, porque es libre. Puede escoger hacer lo malo, porque Dios no compra ni forza a nadie. Pero tenemos esa libertad. El que no es hijo de Dios es esclavo. Él se va a someter al pecado de fijo. Cuando no es un pecado, porque hay gente que se cuida de unas cosas, es otro pecado y si no otro. Pero un hijo de Dios tenemos ese punto, esa posición. A mí se me viene una tentación de mi debilidad, digamos. Entonces el Señor me da dos caminos, pero Él me ayuda, como ya yo le entregué mi vida a Él y Él gobierna mi vida. Llego al punto donde Él me dice, vida o muerte, escoja. Las consecuencias de la muerte al final va a ser el infierno y el lago de fuego y azufre. Las consecuencias de obedecer al Señor va a ser estar un día en esta tierra que nos prometió, en su presencia, que es lo mejor de todo. Entonces, en ese punto, como soy libre, yo tengo la oportunidad de escoger, utilizar bien el libre albedrío. Puedo irme a la muerte o a la vida. No hay excusa. Si seguimos pecando, no hay excusa.
Los hijos de Dios no debemos andar en pecado. Tenemos la oportunidad y la libertad. Si yo escojo andar en muerte, yo estoy escogiendo darle la espalda a mi Señor. Estoy cambiando la gran bendición eterna por un plato de lentejas, que es cualquier cosita, nada. Es algo pasajero de un momento nada más. Estoy vendiendo mi vida. La palabra del Señor dice, porque hay veces empezamos a pedirle cosas al Señor que no nos funcionan, no es lo bueno para nosotros, aunque parezca bueno, como tener un carro del año, digamos. El Señor dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tenemos que ubicarnos como hijos de Dios, ¿qué vamos a pedir? También dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos ese ayudador, tenemos su palabra, que tenemos que conocerla lo mejor posible, y tenemos el ayudador que nos prometió Jesús, que es su Espíritu Santo. Cuando yo llego a una tentación, su Espíritu está conmigo, y Él me ayuda y Él me aconseja, escoge la vida, pero si aún así yo me voy a la debilidad humana, la palabra dice que yo contristo al Espíritu Santo, como que lo apago en mí, y dejo de recibir la ayuda del ayudador. El Señor dice, Él tiene un panorama muy diferente a nosotros. Dice que a como son más altos los cielos que la tierra, así sus caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. El Señor quiere adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Esto me ponía a pensar que hay veces uno ve hormigas que van buscando el hormiguero allá, uno ve en camino, y hay veces son caminos complicados, tienen que pasar encima de un tronco y pasar por partes muy difíciles. Uno podría decirles, no se vaya por ahí, vea, aquí está el camino fácil, aquí está el camino planito, el camino sin obstáculos. Pero el Señor, igual con nosotros, cuando Él sabe cuándo vamos por un camino complicado. Cada vez que utilizamos mal el libre albedrío, nos estamos yendo por el fango, por los peñones, por el camino difícil. El Señor, si vamos a su palabra y por medio de su Espíritu nos sometemos en oración a Él, dedicamos tiempo todos los días a orar, el Señor desde sus caminos altos nos dice, la bendición está por aquí, vaya por ahí. Menos enfermedad, cero pecado, cero sufrimiento. Vaya por allá, inclusive, igual que Jesús, hay veces nos pasa que recibimos sufrimiento de otras personas ajenas, no nuestro propio cuando uno se somete al Señor. Hay veces de nuestros familiares cercanos, vienen sufrimientos y cosas, porque uno los ama en la carne a ellos. Pero cuando yo empiezo a hacer las cosas correctas y a utilizar bien el libre albedrío, mi vida se va haciendo fácil, cada día más fácil, cada día más sana. ¿Por qué? Porque todo eso quedó en la cruz del Calvario. Los problemas, las enfermedades, todo quedó en la cruz del Calvario. Ya está disponible para mí escogiendo el camino fácil, que es sometiéndome al Señor y su palabra. Entonces, para ir concluyendo, el Señor no retarda su venida. Busquemos segunda de Pedro. El Señor desde siempre y para siempre ha cumplido lo que sale de su boca. Siempre lo ha cumplido. En ocasiones ha retardado. Pero lo que dice en la palabra se va a cumplir. Todo lo que sale de la boca de Dios. Y de eso proviene la vida. En segunda de Pedro, vamos a leer en el capítulo 3, del 9 al 15. Para ubicarnos un poco aquí. Bueno, aquí está hablando Pedro que en los finales tiempos, voy a leer del 3 en adelante. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está todo lo que dice en la palabra? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Como diciendo, no ha pasado nada o muchas cosas no han pasado de lo que dice la palabra. Ahora sí, estos ignoran, esta palabra es importante, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en el agua y se cumplió. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra del Señor, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los que andan en pecado. Mas, oh amados, no ignoréis la misma palabra. Inclusive la raíz de esa ignoréis es la misma palabra de que aquellos se ignoraban voluntariamente. Nos está diciendo a nosotros, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A un ser eterno, ya vamos a entrar a la parte que vamos a leer, a un ser eterno el tiempo, él está como fuera del tiempo, digamos. Nosotros tratamos de medir humanamente la eternidad en años, horas, minutos, segundos, pero para un ser eterno ese reloj que usamos nosotros es indiferente. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor cumple su palabra, la ha cumplido, la cumple ahora y la cumplirá, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora vayamos del 9 al 15 para que vean lo que nos profetizó aquí el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, esperando según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El Señor retarda. Para un hijo de Dios sería muy fácil convertirse al Señor y que el Señor se lo llevara de una vez. Pero Él prueba nuestro corazón y nos da oportunidad de llevar la salvación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos. Él puede venir ya si quiere, en este momento. Pero Él está retardando. Primero para que nosotros prediquemos por medio de la ayuda de Jesús en nosotros, de su Espíritu Santo, le llevemos las buenas nuevas de salvación a todas las personas que amamos en la carne. Él da oportunidad para la salvación de muchas personas. No podemos estar nosotros dormidos, porque el Señor viene como ladrón de noche. Tenemos que llevar las buenas nuevas, pedirle a Él sabiduría, porque muchas veces uno tiene que entender, primero ser testimonio de que su libre albedrío lo estamos utilizando de la manera correcta. Andar en santidad, que es vida. Alejarnos del pecado, que es muerte. Ser testigos de Él en nuestra vida, primero que nada.
y predicar el evangelio. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que entender que Dios no es el autor de las dificultades. La palabra a veces dice que el Señor los castigó, pero es que el Señor permitió, esa es la traducción correcta, que el enemigo los azotara. El Señor no es el autor de lo malo, de los sufrimientos. Entonces nosotros no podemos estar usando esas frases de que Dios sabe por qué permite el sufrimiento, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios tiene un propósito para todas las cosas malas. Sin embargo, la posición nuestra es muy diferente al del resto de la humanidad, porque la palabra dice que para los hijos de Dios, que toman buenas decisiones, utilizan bien su libre albedrío, todas las cosas les funcionan a bien. Todas las cosas le funcionan a bien. Todo esto, todas estas malas decisiones son consecuencia del mal uso del libre albedrío. Nosotros no podemos andar en eso. Tenemos que andar en santidad, porque la santidad es vida. Para concluir nada más, vamos a leer este salmo que es muy bonito, que es para nosotros, los hijos de Dios. Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es una bendición escuchar que el Señor dice eso de mí, porque lo dijo de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero yo puedo decirlo hoy para mí, para los santos que están en la tierra y para los íntegros de corazón es toda mi complacencia. El Señor nos continúe bendiciendo y guardemos esa palabra, como leímos al principio, en nuestra mente y en nuestro corazón, y hagamos la vida. Que el Señor los bendiga. Gracias.